Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, pues como bien venía comentando en los últimos vídeos, en esos dos vídeos crónica del partido contra Irán, que mira, al menos tengo que reconocer que a pesar de la gran desgracia que fue el caer contra Irán, creo que quedaron dos vídeos muy completitos, muy chulos, con muchas reflexiones. Dejé un poco entrever, ¿no?, que quería hacer un vídeo relativo, no creo que sea un vídeo muy largo, simplemente creo que sea una pequeña reflexión, relativo a qué está pasando, ¿no?, con ciertas comunidades de fútbol y tal. Yo sinceramente sí que al final creo que es algo que no es nada nuevo, ¿no?, que lleva pasando al final muchos años. Lo que pasa es que quizá, pues al menos yo y la gente de mi generación, ¿no?, que pues desde pequeño obviamente estás más alejado de todo eso, pues no lo ves tan claro, ¿no? Pero al final es algo, todas estas comunidades tóxicas, estos fans y estos hooligans que lo viven todo de forma tan casposa también a veces, tan agresiva, tan de esto. Supongo que al final cualquier persona que haya ido a un estadio de fútbol, especialmente en Europa, en Latinoamérica y demás, sabe de lo que hablo, ¿no? De lo que son las faltas constantes de respeto, los insultos y esta forma tan tóxica que se tiene en el fútbol de animar y que contamina tanto nuestro deporte. Yo, sinceramente, soy un gran amante del fútbol, pero no soy un amante de ver los partidos en estadio. Tengo que decirlo, que lo he hecho alguna vez y no lo he disfrutado especialmente por eso mismo. Quizá, oye, no va mucho con mi carácter, ¿no? Y que quizá, es verdad, no he vivido la experiencia en Japón, que se vive el fútbol de una forma totalmente distinta, ya os lo puedo asegurar, ¿no? Se vive más bien como si fuera una especie de espectáculo, para que os hagáis una idea, sin ser exactamente lo mismo, obviamente, pero se vive más bien como si fuera una especie de concierto, ¿no? Ese mismo ambiente que puedes vivir en un concierto, que es ambiente sano, todo el mundo disfrutando en torno a un espectáculo concreto, ¿no? Obviamente no idealicemos tampoco el fútbol japonés, también hay ciertas personas tóxicas que siguen este deporte ahí en Japón, pero es muy normal también, ¿no?, que lo más general es que sea un ambiente mucho más sano, también mucho menos, no, la palabra no sería fiel, pero mucho menos intenso y comprometido con el equipo, no sé si se me entiende más o menos. Pero bueno, al final es verdad que eso baja un poco la intensidad del apego que hay hacia los clubes, pero por otro lado es un ambiente mucho más tóxico, mucho más tolerante ante las derrotas, etc. Entonces eso, hablando un poco de reflexiones y tal, realmente lo que quería hablar especialmente en el vídeo era de experiencias que yo al menos he tenido regentando una cuenta de fútbol japonés, una cuenta totalmente de fans, que esa es otra cosa. Al final también te habla estas cosas que me han pasado de la poca del poco foco y de la poca investigación que hace la gente que llega a mi cuenta a comentar esas cosas, creo yo, esperando que uno, o soy la cuenta oficial de la selección de Japón, cuando creo que queda bastante claro, ¿no?, por mi perfil y demás, que soy una cuenta fan. Además, en ningún momento tengo puesto selección japonesa ni nada de eso, sino que nuestra cuenta Samurai Blue Sekai me parece que es un nombre muy en plan de tienes que conocer que la selección japonesa se llama Samurai Blue, etc. No sé si llegarán mediante las etiquetas que pongo, mediante los hashtags, no sé hasta qué punto, pero bueno, la realidad es que en este pasado partido contra Irán, por un lado me sabe mal, no poder poner capturas de pantalla, porque lo cierto es que en el momento de ayer, esto estoy grabando justo un día después del partido contra Irán, lo estaréis viendo unos días a posteriori, pero sí que me hubiera gustado quizá haber hecho capturas y demás, pero decidí eliminar los comentarios y quitar toda toxicidad posible. De eso, un poco estas reacciones que me llegan a mi cuenta, ¿no?, de cuando Japón o bien gana un partido contra una selección importante o demás, o bien lo pierde. Y por un lado eso, si gana Japón, vienen a atacar en plan, bueno, lo típico para joder, por esa forma de estar picado por haber perdido. Y en el caso de cuando ha sido el caso de que nos han ganado, pues viene siendo por el caso de ese mofarse de haber derrotado a la selección japonesa, ¿no? En este caso quiero hablar de tres comunidades distintas, ¿vale? Empezando quizá de menor a mayor grado, ¿vale? De tres aficiones, sobre todo vamos a hablar en cuanto a selecciones. En cuanto a clubes, la verdad que no he tenido ningún tipo de problema en lo que es relación al fútbol japonés. Cuando hemos hablado mucho del Vissel Kobe nunca ha habido ningún problema, de cualquier equipo, de cuando hemos criticado el mal momento del Kawasaki Frontale tampoco. Al final, con todo lo que es relativo a la J1 League nunca ha habido ningún problema, pero sí que lo ha habido en cuando hemos hablado de la selección. Es verdad que también suelen tener mucho más apoyo los vídeos de la selección, pero por lo tanto también, tanto a la cuenta de Instagram como a veces a YouTube, sobre todo en Instagram,
llegan comentarios complicados, ¿no? Si queréis eso, comenzamos con lo más mínimo, que aquí sí que os voy a poner capturas de pantalla, porque al final es algo también que tampoco decidí borrar. Algunos sí que creo que sin haberlo borrado yo me lo quito Instagram, ¿no? Por la propia gravedad, entre muchas comillas, de la publicación, del comentario. Pero sí que, bueno, hace unas semanas, que de hecho es una publicación con bastante apoyo, tiene más de 1000 me gustas, que para la cuenta que tenemos está bastante bien. El 20 de enero decidí compartir un ranking que, por ejemplo, ponía que lo publicó Score 90, relativo a los jugadores más valiosos que estaban en esta Copa de Asia 2024, ¿no? Y vemos ahí en primera posición el bueno de Takekubo con 60 millones, Kim Min-jae 60 millones, Heung-min Son 50 millones, y luego Kaoru Mitoma con 50 también, y Tomiyasu con 30, ¿no? Bueno, algo como curiosidad, como información. Además me parece que era un gráfico muy bonito, muy a nivel de diseño muy chulo, y obviamente etiquetando a la cuenta y tal, que lo había subido, quise también compartirlo con vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a comentarios. Tenemos, por ejemplo, un primer comentario bastante sano y general, únicamente pregunta que por qué, que si este bajo valor económico, digamos, que tenía Heung-min Son se debía solo a su edad, cuando al final eso es un jugador de 31 años y demás, y creo que 50 millones para un jugador de 31 años, que vengo a decir también que quizá lleva una temporada y media bajando un poquito el nivel, ya un poco lejos de aquel Heung-min Son que compartió bota de oro con si no recuerdo mal, fue con Salah, ¿verdad? Entonces ya no es aquel gran Heung-min Son, pero bueno, aún así creo que tiene un gran valor, ¿no? Y al final simplemente pues esta cuenta es que al final creo que tampoco pasa nada por compartir. Oye, la gente que haya comentado positivamente no se le está atacando de ninguna forma, y la gente que ha comentado negativamente, pues ahí tenéis su usuario. No voy a estar censurando a gente que falta al respeto en el caso de que lo hagan, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente era un comentario preguntando por ello, es un comentario totalmente normal. Luego él mismo se responde, como veis, y simplemente es una especie de autorreflexión, me parece súper sana. De hecho, veis que le di yo el propio me gusta. Luego ya entramos con algunos comentarios más hirientes, entre comillas, como este usuario con un nombre de usuario bastante raro, que ya comenta, ¿no? Hostia, son 50 millones... Son es mucho más grande de lejos que Takekubo, ¿no? Ya atacando una figura como Takekubo. Luego sale un usuario, Marco de Orduna. Lo cierto es que además ninguno de estos usuarios me suena de haberlos visto nunca por la cuenta. O sea, deben ser gente que o no me sigue o que han llegado por la buena aceptación de esta publicación en sí, no lo sé. Pero bueno, comenta, ¿no? Que al final Heung-min Son es bastante más mayor que Takekubo. También de ahí la diferencia del valor. Luego también le responde otro diciendo oye, que Son tiene 30 años. Luego yo rectifico porque además es que tiene 31, ¿no? Pero bueno, para que veáis, ya nos entra este usuario ya un poco desprestigiando a Takekubo. Ya un poco entiendo que debe ser por un perfil, la verdad no deja muchas pistas de dónde debe ser, o un fanático del Tottenham Hotspur, o un surcoreano, que también podía ser el caso, ¿no? Y luego al final, repito, había más comentarios que o yo decidí borrar o que Instagram también me los quitó, pero recuerdo en esta publicación haber recibido más comentarios relativos, pues bueno, eso, al odio y a, oye, muy ensalzando el fútbol coreano y criticando el fútbol japonés, pero al final son detalles menores, ¿no? Luego, eso, comentar también, que aquí sí que la verdad no tengo los registros porque decidí borrarlos todos ayer, lo que pasó con el caso de Irán, que ya es una cosa que viene desde lejos, ¿no? Ya en la propia Copa de Asia de 2019, recuerdo también que ahí íbamos subiendo cosas a Instagram y tal, que también hubo movida. Lo que pasa es que al final, en el propio partido también hubo muchas protestas, mucho tal. Hubo, además recuerdo con el delantero Azmoun, también hubo ciertas polémicas y, bueno, conductas que no, la verdad no me gustaron por nada por parte de la selección iraní. Pero más allá de eso no recuerdo nada muy alarmante en redes sociales en nuestra cuenta. También éramos una cuenta más pequeña en 2019. Pero sí que bueno, ayer al final, incluso con la frustración de la derrota, te tenías que encontrar eso. Gente comentando en diferentes publicaciones que había subido últimamente, sobre todo estas, pues bueno, relativa al match day de Japón contra Irán, los últimos entrenamientos, las últimas fotos de entrenamientos de los jugadores japoneses contra Irán.
y tal, pues bueno, los típicos GIFs con la cara de algunos jugadores de Irán, etcétera, que bueno. Al final quiero recordar que tampoco había, bueno, algún comentario hiriente sí que había, pero era más bien un poco simplemente mofa, ¿no? De la selección, y al final, bueno, yo quiero intentar verlo como al final, no rivalidad, porque tampoco yo quiero pensar que el gran rival de Japón en el fútbol asiático es Corea del Sur, al final por cercanía, también por, bueno, de hecho tiene un propio nombre, ¿no? El clásico entre Corea del Sur y Japón y demás, y creo que, bueno, también por el contexto histórico, creo que es más, bueno, yo lo quiero considerar más como el rival de Japón, el rival a batir de Japón en Asia, ¿no? En cambio, Irán lo veo como un enemigo, más bien, sería la palabra. No tanto como un rival, sino como un enemigo con... Bueno, al final es eso. Toda la gente que nos hemos encontrado en cuanto a nivel de fanáticos y tal del fútbol iraní han sido malas vibras, malas sensaciones, malos comentarios. Por lo tanto, obviamente esto no da una sensación generalizada de toda la cultura iraní. La cultura iraní tiene gente preciosa y gente súper hospitalaria y demás. Pero sí que es cierto que quizá da un poco a entender, ¿no? Como... esa actitud más prepotente, ¿no? Que a lo mejor en la región de Asia Oriental, que también tiene culturas con muchísimos defectos, quizá la prepotencia no es una de ellas, ¿no? La prepotencia, la mofa, la burla, el vacile no forma parte de ello, ¿no? Y luego, dejando esto de lado, tenemos el caso más alarmante, que los que me siguiréis por Instagram ya lo compartí en su día. Tenemos que retroceder hacia el pasado Mundial de Qatar 2022, cuando Japón, en el último partido de la fase de grupos, tras haber ganado inicialmente a Alemania, haber perdido contra Costa Rica y jugárselo todo contra España, tenemos ese partido en el que recordaréis la polémica en esa victoria por 2-1, remontando el partido tras ese gol inicial de Morata, en el que acabamos remontando con esa mítica jugada de Mitoma salvando ese balón en la línea, de si salió o no salió, toda esa movida, ¿no? Recordáis que fue un partido bastante polémico, que al final le acabó derivando que España quedase segunda de grupo, que por lo tanto se le emparejase con Marruecos y que España cayese en octavos, etcétera, todo lo que acabó pasando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por aquí también algunas cosas más, ha sido bastante difíciles encontrarlas, porque esta gente al final decidió borrarse la cuenta y tal, y hay cosas que, por ejemplo, recuerdo unos audios que no podré reproducir, porque al final son cosas que ese usuario se borró la cuenta y demás, pero sí que recuerdo perfectamente lo que decía en esos audios y bueno, creo que es interesante reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué he podido rescatar de lo que me llegó en aquel entonces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta captura de pantalla, como veis es una cuenta que mantiene nombre, pero ya no tiene un... Bueno, mantiene lo que es el nombre de usuario, pero no un nombre suyo personal, simplemente tiene un corazón blanco, no tiene foto de perfil, etcétera. Claro ejemplo de una cuenta abandonada o eliminada o lo que sea, ¿no? ¿Veis? Para empezar, que con su primera frase. Tengo que decir que los casos que os voy a mostrar aquí, no sé si al final he podido rescatar unos 2, pero recuerdo que fueron más, pero al final es lo que se ha podido rescatar. No es tanto mostrar con ejemplos lo que quiero hacer en este vídeo, sino reflexionar sobre lo triste que es, ¿no? Que sobre todo el fútbol en general, cuanto más nivel se tiene, cuanto más pasión hay, más tóxico es también, ¿no? Y deciros que estos ejemplos que os voy a comentar ahora son casos de niñas españolas de, quiero pensar, bastante corta edad, ¿vale? Adolescentes o preadolescentes incluso, ¿no? Para que os hagáis un caso, no penséis que es gente de... Bueno, ya por el nombre veis, Andrea no es un nombre no es el caso de un chaval skinhead de 25 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí un poco lo que nos ponía. Chino, para empezar. Sabe perfectamente que somos japoneses, pero bueno, yo no soy japonés, pero tenemos una cuenta relativa al fútbol japonés. Ya empezamos mal, ¿no? Diciendo chino. Escúchame. Ya con eso, bueno, podemos ver un poco qué tipo de cultura puede tener la chavala. Y comenta, ¿qué le dicen tus fans a nuestro Morata? Morata sin mayúscula y A con una H detrás de la A. Ya me diréis tú, mira que he visto faltas de ortografía a nivel de... Luego tenemos, por ejemplo, la Q, que bueno, al final eso es una forma coloquial de escribir, pero ese AH, mira que he visto formas de jugar con la H, Hs intercaladas, sobra una H, falta una H, pero escribir una H detrás de este A me parece bastante curioso también, ¿no? Luego, Majaré tu mal bajío. Yo, sinceramente, siendo español, no entiendo para nada lo que quiere decir con esa frase. O sea, alguno de... No sé si quiero recordar que era una chica del sur, de Cádiz, puede ser. No lo sé, hasta qué punto no la conozco, ni mucho menos a esta usuaria hasta ese punto. Pero si alguno es de esa zona, del sur
También, obviamente, dentro del propio sur de Andalucía hay muchos tipos de expresiones, lenguajes, ¿no? Pero si alguno en comentarios entiende lo que quiere decir con esta frase, que lo escriba, será curioso. Luego, ojalá caiga ruina, también, vamos, una frase que tampoco me llega a afectar mucho. Que compráis el VAR. Aquí, obviamente, se refiere al VAR, el videoarbitraje. Escribe VAR con B alta, como si fuera con B. Como si fuera el VAR en el que te vas a tomar unas cervecitas con tus colegas. Mal ruinero. Lo cierto es que es bastante divertida. Recuerdo que esta usuaria era más o menos divertida, no fue tan grave como el caso que os voy a mostrar a continuación. Luego nos sigue diciendo... después de eso decidí publicar en Instagram, ¿no? Hacer una captura de eso, ¿no? Y todo esto pasó, repito, en diciembre del 2022. Decidí hacer, en noviembre, de hecho, de 2022. Decidí hacer una captura de lo que me había puesto. Y ella respondía a esa historia, ¿no? Diciendo... Mira, yo lo siento, pero si los de tu país pueden insultar a nuestro Morata, también A, escrito otra vez con H después de la A, nosotros no podemos, que sé que está mal, pero si ellos insultan. Aquí al final ya ves un poco que tampoco creo que sea una persona con mala fe, que simplemente debe sentir mucho la hispanidad, debe sentir, que yo sinceramente tengo bastantes dudas, de que se insultó por parte de la afición japonesa a Morata, lo cual, repito, tengo bastantes dudas. Y que, oye, se sintió atacada por los ataques de la afición japonesa, de los supuestos ataques de afición japonesa al delantero Álvaro Morata, y que por ello decide de alguna forma llegar a una cuenta de fans japoneses que no tienen nada que ver con lo que estaba pasando en ese partido y atacar de esta forma, ¿no? Entonces, me pareció cuanto menos curioso. Yo le contesté de cierta forma, diciendo... no sé si hasta qué punto habré puesto cosas, habré censurado cosas, pero simplemente, explicando que yo soy un español, que simplemente soy un fanático de fútbol japonés, que manejo una cuenta de esto, tal, que vivo en Barcelona, etcétera, ¿no? Y intentando hacer un poco... invitando a la reflexión, ¿no? A esta persona. Luego, sigue la conversación diciendo... No, pero claro, yo al ver que los japoneses insultaron otra vez a España, mal escrito, sin mayúsculas, con esa H detrás de la A, me pareciste uno de ellos y pues tengo mal genio. Repito, era una chavala de adolescente, preadolescente, ¿no? Y luego dice, vale, verdad, y lo siento y tal. Porque al final, fue un caso relativamente corto que se quedó en ello, pero, repito, al final son cosas que solo me han pasado con la selección iraní y con la selección española. Lo cual, igual que he criticado antes, ¿no? Y sí que he destacado algunos defectos que aparentemente tienen toda esa cultura iraní y un poco en parte, ¿no? La cultura árabe en general, que hay gente que le encanta, ¿eh? Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta esta guasa, este vacile, esta cultura de la mofa, y hay gente que es muy partidaria de ella y que de hecho la practica aquí en España o lo que sea. Yo personalmente, y creo que los japoneses también son bastante así, no son muy fanáticos de ese tipo de cosas, de las ironías, etcétera, ¿no? Entonces, también me hace reflexionar que esto que pasa con Irán también me haya pasado con España, ¿no? Pero con España no fue tanta mufa, fue tan de esto, sino que fue ataque más a degüello, como vais a ver también en el último caso que vamos a tener, que es el de este usuario, que también ha sido totalmente borrado por completo, que se llamaba Carla_BCG, que este caso creo que era aún incluso más pequeña, porque en este caso tuvimos hasta audios y que, repito, ya no pueden reproducirse porque todo esto se borró y demás, pero básicamente eran audios de una voz de una niña pequeña vomitando insultos cada 2x3 a ver cuántos insultos podía decir por segundo, y la verdad que eran ciertamente divertidos, pero muy agresivos y muy a degüello y muy inapropiados para una chavala de esa edad, ¿no? Pero básicamente lo que vemos por escrito, de lo que sí que ha quedado totalmente registrado es esto, ¿no? Tú, con una H también colado por ahí, pedazo laxoso. Yo la verdad que yo en mi época yo no sé cómo insultaba, pero desde luego tenía un poquito más de gracia y un poquito más de sentido que esto. Luego comenta, ¿pero qué me estás contando con la cara papa y mal bajío que me llevas? Aquí la verdad es ciertamente curioso también, ¿no? Porque, ostras, esta cara papa y este cara de esto, en relación a quien lo dice. Porque obviamente aquí no hemos mostrado prácticamente nunca nuestra cara, y menos en aquel entonces cuando habíamos iniciado la trayectoria en YouTube, que sí que hubo unos primeros vídeos que mostramos mucho la cara y tal, ¿no? Entonces, ¿en qué jugador japonés tuvo que fijarse, ¿no?
para decir esto de cara a papa, de cara a esto, porque vamos, será por caras que han aparecido por aquí por la cuenta de toda la selección japonesa, un montonazo de jugadores de la J1 League, por lo tanto, hubiera estado bien preguntarle qué jugador de nuestra selección le parece cara a papa. No sé si hasta qué punto a lo mejor se pensaba que estará la cuenta de Mitoma, ya me dirás tú por qué, en ningún momento pone, yo qué sé. Por alguna razón decide atacar por ahí. Carachope, sería curioso saber, ¿no? quién le parece que tiene Carachope de nuestra selección. Mira que yo es que te metía una hostia que te dejaba más feo de lo que ya eres. Repito, sería curioso ver quién tiene una cara de hostia y quién es tan feo en la selección. Yo personalmente creo que tenemos unos jugadores muy bellos y que se cuidan bastante. Y luego repite, ¿no? El mira es que hoy te la llevas pedazo de mierda laxoso. Aquí la verdad, como veis, ya entramos en amenazas directas, en insultos directos, mucho más agresivo. Y luego, repito, los audios son aún más heavies de lo que era el caso anterior, que al final hasta incluso le hacemos reflexionar, ¿no? Pero esto da un poco a entender, al final, oye, cómo una chavala de esta edad tiene este tipo de reacciones, ¿no? En qué clase de familia se debe criar, qué clase de cultura futbolística debe tener su familia, ¿no? Entonces, sinceramente, a mí me da mucha pena. Yo tengo que reconocer que cada vez soy menos fanático del fútbol europeo por todo lo que envuelve, tanto su prensa como sus aficionados, como lo que siente salir a un estadio y que no haya para nada sano, un ambiente para nada sano, de ningún tipo, sin hacer ningún tipo de excepción. Te puedes ir a ver un Villarreal Almería que vas a sentirlo, te puedes ir a ver un Real Madrid Athletic Club de Bilbao, lo vas a sentir y demás. Luego obviamente hay excepciones, hay ambientes muy interesantes en algunos partidos y demás, pero ya desde el fútbol base hasta el fútbol más importante es una sensación que yo tengo, ¿no? Sí que quizá hay algunas excepciones, quiero pensar que a lo mejor a veces en la Premier League tiene un ambiente distinto, que a lo mejor también es un poco tóxico, no cae en este catetismo que tiene a veces las aficiones españolas. Y yo la verdad que tengo que reconocer que estoy bastante desenamorado del fútbol europeo, del fútbol del fútbol español sobre todo, ¿no? Así que bueno, sí que creo que en este caso quiero mandar un mensaje, ¿no? Después de haber visto todos estos casos que hemos tenido por aquí y tal, de abracemos un poco esta cultura del fútbol en Japón, ¿no? Al final todos tenemos pasiones, todos tal. Yo en mi caso siempre he dicho abiertamente, ¿no? Esa pasión que siento por el Real Madrid, por el Manchester United, por el Vissel Kobe, son mis tres pasiones a nivel futbolístico, pero que esto no nos haga nunca perder el respeto, seamos buenos perdedores, seamos también buenos ganadores, que es a veces incluso más difícil. Ostras, yo en esta ocasión que hemos tenido, ¿no? Esta sensación de tanto éxito de haber ganado la J1 League 2023, en ningún momento se me ocurrió ir a nadie a decirle, a refregarle por la cara que habíamos ganado, ni a Yokohama Marinos, que fue nuestro mayor rival en esta pasada J1 League, ni a un Cerezo Osaka, que quizás es el derby así de Kansai, o un Gamba Osaka, o un... No creo que haya que ser mal ganador, ni mal perdedor, ni tal, y al final creo que aunque pierda cierta emoción, ¿no? El vivir el fútbol más como un show, que no como una pasión o una manera de vivir, como hay gente que lo comenta, creo que al final del día es mucho más sano. Yo la verdad que tengo ganas de tener una larga estancia en Japón y poder ir a varios partidos y poder disfrutarlos en ese ambiente mucho más sano. Que repito, es una forma totalmente distinta de verlo y al final creo que eso se ve reflejado en lo sana que es la comunidad de fútbol en Japón. No sabemos hasta qué punto va a ser siempre así. Al final también es un fútbol mucho más joven, que incluso si lo comparas con el fútbol arábico, el propio Al Nassr es de mediados del siglo pasado y al final el fútbol japonés nace en las décadas super finales, ya muy finales de los 80 a nivel muy amateur, o ya la liga profesional, la J1 League en el 93, ¿no? Ya es un fútbol mucho más reciente, pero yo creo que por la propia cultura japonesa va a seguir manteniéndose así siempre. Entonces, bueno, es una cosa de gustos, ¿eh? También hay que decirlo. Yo entiendo que puede haber gente que no sea amante de un fútbol que se viva como un show y que prefiera vivirlo como una pasión, como a lo mejor se vive en Europa o especialmente también en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, chicos, esta era un poco la reflexión que quería hacer para culminar un poco todo esto del fútbol internacional y de esta Copa Asia. El siguiente vídeo ya va a ir 100% dedicado a la nueva J1 League que se nos avecina. Ya veremos hasta qué punto lo enfocamos a una tier list que quiero hacer con unas cositas, si hablamos de algunos fichajes que han habido y de algunos nuevos equipos que tenemos. Quiero hacer un vídeo viendo los nuevos escudos que han aparecido en la J1 League, renovando algunos escudos clásicos. Hay mucho contenido por hacer. La J1 League arranca dentro de nada ya
y volveremos con los Saka no Kayobis, con los 11 de la semana y con vídeos muy interesantes, desde luego. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado esta reflexión, dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Matane.